Bueno, vamos hoy a ver en forma muy acelerada la parte de conversión para poder dedicar las próximas 3 clases a práctica, es decir que recuerden traer las notebooks las 3 próximas clases. Vamos a hacer un muy breve repaso de teoría del muestreo, que no pretende nada más que refrescar lo que ustedes ya conozcan. Aquí hay un conjunto de apuntes que son de tecnológica, que aquel que quiere los puede conseguir, pero bueno, el resumen lo vamos a ver nosotros en estas clases. Ustedes saben que el mundo está constituido por señales, nuestro mundo cotidiano. ¿Qué es una señal? Es una señal que representa alguna magnitud analógica. Hablemos de la fácil, presión, temperatura, humedad, audio, etc. Y que normalmente está representado por una función más o menos complicada, no digo compleja porque se puede malinterpretar, más o menos complicada, pero que nos permite a nosotros representar esa magnitud, esa señal, y que terminamos en algo que sea mensurable. ¿Qué pretendemos nosotros? Hoy en día es muy fácil hacer procesamiento digital de señales. Ya lo estamos viendo nosotros. Con lo cual necesitamos de alguna forma crear algún dispositivo que nos convierta esas magnitudes analógicas en magnitudes digitales y eventualmente viceversa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un control de temperatura de un horno, tendré que medir la temperatura, probablemente en varios puntos del horno, hacer algún tipo de procesamiento como promedio o cosa por el estilo, ver si tengo que encender calefactores, con qué corriente los calefactores, y si me pasé de temperatura, encender ventiladores para tratar de bajar la temperatura. Ahí fíjense que voy a tener que hacer una conversión analógica a digital, convertir valores, magnitudes analógicas, llevarla al mundo de los bits, procesarlas, ver si llegué al límite de temperatura que estaba pretendiendo y en base a eso decidir qué acción tomar. La representación de la salida puede ser eventualmente una magnitud analógica. Por ejemplo, quiero generar una señal senoidal cuya amplitud sea tal que calefaccione de tal manera el horno, con lo cual tengo también que hacer una conversión de digital a analógica. O en una de esas quiero hacer un control que simplemente trabaje por modulación de ancho de pulso o parecido, en el cual le doy plena excitación 220 o 380 volts a los calefactores durante un cierto tiempo. En lugar de mantenerlo en forma continua, generar una señal senoidal de amplitud controlada por mí, acá aplico, quito, aplico, quito, aplico, quito. Es decir, son dos técnicas distintas en las cuales lo que queremos poner de manifiesto que la conversión digital analógica es opcional, depende de cada caso. Pero la conversión analógica digital existe siempre. De hecho, hay muchos microcontroladores que tienen solamente conversión analógico digital. El digital analógico, si ustedes se acuerdan, una de las clases primeras que vimos en la primera parte del curso, el conversor digital analógico no está presente en todos los microcontroladores. Sí, hoy en día todos los microcontroladores tienen algún tipo de conversor analógico digital. Entonces, ¿qué pretendemos? Adquirir datos, convertirlos a digitales, medirlos y filtrar. Cuando decimos adquirir datos, significa sacar una foto. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar, copiar sobre la pantalla una imagen de una fotografía? ¿La puedo hacer? Sí. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar, copiar una imagen que corresponde a una película? Empiezo copiando un pedazo de la imagen de una escena y termino copiando la de otra, que es una porquería. Con lo cual necesitaré de alguna manera adquirir los datos, sacar una foto y después, una vez que tengo la foto, procesarla como yo quiera. Esos datos los podré comprimir, expandir, filtrar, ampliarlos, medirlos
de modularlo, lo que sea. Y eventualmente volver al mundo analógico. Digamos que eso pasa a ser algo opcional. Entonces vimos un mundo con señales analógicas. El sonido, por ejemplo, es una onda continua. En el microcontrolador no tenemos posibilidad de manejar directamente magnitudes analógicas, por lo tanto necesitamos convertirlos a unos y ceros esa magnitud analógica. Entonces debemos digitalizar, que consiste en tomar muestras de la señal a intervalos fijos. ¿Qué significa intervalos fijos? ¿Cuántas muestras por periodo? Bueno, eso nos va a requerir un pequeño recordatorio. Entonces vamos a tomar, en este ejemplo, 7 muestras. Después, digitalizar significa convertir una señal analógica a formato digital. Entonces, tenemos una señal analógica. Esto está sacado de un libro que se puede descargar en forma gratuita, que se llama DCP Guide, guía de DCP. Es un libro que uno busca, si no me falla la memoria, dcpguide.com. Uno puede descargar el libro, que es muy buen libro de procesamiento digital de señales en forma gratuita. Entonces tenemos la señal analógica que queremos procesar. Lo que hacemos es digitalizarla, tomar muestras de esa señal. Después la digitalizamos para procesarla por circuitos digitales, que será en nuestro caso un microcontrolador. Una cosa que es importante: aquel que recuerda los cassettes, y me causa mucha gracia hoy en día las dietas que aparecen en internet, que dicen que cuando uno tiene hambre que tiene que comer, por ejemplo, queso fresco descremado del tamaño de un cassette. ¿Por qué no le van a explicar a un chico de 20 años qué es un cassette? Bueno, aquel que recuerda un cassette, cómo se iba degradando paulatinamente a medida que uno iba copiando un cassette, porque una copia analógica, se iba introduciendo indefectiblemente el ruido de copia a copia. Mientras que hoy en día, cuando uno copia información digital, cuando descarga un MP3 a su reproductor de audio, es exactamente lo mismo que sea la primera vez que se copia un reproductor de audio que la vez número 1.000.000. Es una cosa bastante importante. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene trabajar en el mundo digital es que no degradamos la información con las sucesivas copias. Vamos a tener que tener en cuenta la frecuencia de muestreo y la cantidad de bits. Uno dice, no, me conviene que la frecuencia de muestreo sea lo más alta posible. Un momento. Cada muestra va a requerir 1 o 2 o 3 bytes en memoria. Con lo cual, no es razonable que meta infinitas muestras por unidad de tiempo, sino que voy a tratar de usar la cantidad de muestras mínima necesaria, porque está comprometido el tamaño de memoria finita que tiene nuestro microcontrolador. Segundo lugar, la cantidad de bits. La cantidad de bits nos da la resolución, la posibilidad de discriminación. De vuelta, si yo quiero hacer un conversor analógico a digital de muchos bits, voy a necesitar hacer un conversor analógico a digital caro. Es lo mismo que yo, por ejemplo, que tenga una cámara fotográfica de 4 megapíxeles a que tenga una cámara fotográfica de 25 megapíxeles. ¿Cuál va a ser más cara? La 25. Entonces, si yo lo que quiero es sacar fotos para mandar por WhatsApp, y con 4 megapíxeles me alcanza. ¿Para qué voy a gastar? Eso es un parámetro muy importante cuando uno compra un teléfono celular. En una de esas está comprando una resolución de 13 megapíxeles en la cámara fotográfica para sacar fotos y mandarlas por WhatsApp.
Y les puedo asegurar que importa mucho eso en el precio final. Entonces, el mismo criterio, ¿qué cantidad de bits voy a utilizar? Tendré que buscar la solución más adecuada. Y también lo vamos a analizar nosotros en términos. Entonces, ¿qué es el muestreo? Muestreo es, en la época de la adolescencia, uno decía que el santo de las muestras es el sampling. Es el muestreo que consiste justamente en ir tomando muestras de la señal, diciendo cuánto vale la señal en este momento, cuánto vale la señal en este momento, cuánto vale la señal en este momento. ¿Qué pasa entre muestra y muestra? Nada. No existe, para nosotros, no existe nada entre muestra y muestra. Es decir, que la señal entre muestra y muestra puede pegar un salto y llegar a 50 veces el valor anterior o pasar a 0 que no nos enteramos. Conclusión. Surge que la frecuencia de muestreo va a depender de la frecuencia de la señal que nosotros queramos muestrear. Si es una señal de temperatura, la variación de una señal de temperatura es lenta. Los fenómenos calóricos suelen ser, salvo que sean explosivos, suelen ser magnitudes lentas. Entonces no va a tener sentido que me tome un millón de muestras por segundo. En el caso, por ejemplo, que esté muestreando video, el criterio es totalmente distinto. La señal de video cambia en megahertz, con lo cual tendré que saber que mis muestras van a tener que también tomar frecuencias del orden de los megahertz. ¿Qué proporción? Esa es otra historia. Entonces seguimos con el tema del muestreo. Entonces, en base a las muestras yo puedo reconstituir mi señal. Existe algo que se llama el teorema de muestreo, que es un puente entre señales continuas, entre señales continuas y discretas. A lo largo de un ciclo voy a tener que tomar una determinada cantidad de muestras. ¿Qué cantidad de muestras? Y eso va a depender de algunos criterios que vamos a tratar de elaborar. Entonces nosotros vamos a tener muestreo y cuantización. Muestreo es tomar muestras. Es como si fuera sacar fotografías de la señal. Pero saco una foto y no sé esa foto, la señal cuánto vale. El proceso de cuantización es llevar esa muestra a una magnitud concreta. Milibares, grados centígrados, tanto por ciento de humedad, lo que fuera. Entonces nosotros significa tomar muestreo, significa tomar muestras de la señal en intervalos regulares, lo cual es equivalente a multiplicar la señal analógica por un tren de pulsos, no delta de Dirac. La delta de Dirac tenía un área unitaria, pero una duración diferencial, lo cual, y por favor, aquel que sea matemático no me agreda en este momento, para cumplir, para que tenga un área unitaria con una duración 0, tendría que tener una amplitud infinita. Sabemos que eso no es cierto, pero esa es, dicho en términos muy simples, la interpretación. Entonces yo no puedo multiplicar mi magnitud analógica por un pulso cuya amplitud sea infinita. Perdón, ¿no? Diciendo, a ver si entendí lo del tren de impulso, o sea, que es siempre con la misma frecuencia y el otro... No termine. Entonces voy a tener que hablar de un tren de pulsos que no sean delta de Dirac. Lo que yo dije recién es la delta de Dirac. Claro, yo no sé qué es eso, por eso pregunté. Dormí tranquilo. Seguro. Dormí tranquilo. No te angusties, almorzá tranquilo. Nosotros vamos a usar un tren de pulsos, que es un tren de pulsos de amplitud unitaria. Eso sí lo podemos definir bastante bien. Y que no voy a decir que tiene una duración 0, sino que voy a decir que tiene una duración muy pequeña. ¿Para qué? Para tratar de que no haya variación de la señal en un tiempo muy pequeño. Entonces vamos a usar un tren de pulsos. Si nos aparece alguna vez un pulso, sepamos que es un pulso de amplitud unitaria.
Es decir, multiplicar un pulso de amplitud unitaria por la señal, me queda, ¿qué cosa? La señal por 1, ¿cuánto me da? La señal. En el resto del tiempo, el tren de pulsos vale 0, el resultado del muestreo vale 0. ¿Quedó aclarado sin tener que entrar en detalles de la detalle? ¿Sí? En la práctica, lo que se hace es utilizar un circuito de retención o de mantenimiento que se llama hold. La implementación es muy simple. La forma de entenderlo es muy simple. Si nosotros tenemos acá la señal que queremos medir, lo que vamos a hacer es utilizar un interruptor como muestreo y un capacitor para retener la información muestreada. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el cual vuelvo a cerrar el interruptor. Esa es la implementación más simple que podemos dar a nivel didáctico de lo que es el circuito de muestreo y retención. Lo podemos después complejizar como se nos ocurra, pero la idea concreta es sacar una foto de la señal y retenerla hasta que cambie a través de una nueva muestra. Tenemos la señal original, una vez que la multiplicamos por el tren de impulsos unitarios nos queda esto. Fíjense ustedes que no hay señal entre muestra y muestra. Ustedes dirán, ¿y con eso yo puedo llegar a reconstituir la señal original si lo quisiera? La respuesta es, con ciertas restricciones, sí. ¿Cómo? Y bueno, en esas, con un circuito muy sencillo, a través de algún capacitor que se cargue y descargue y que me vaya más o menos repitiendo a través de un filtrado la variación de la señal que he tenido así muestreada. ¿Alguno sabe lo que es clase D en amplificadores? Es decir, los amplificadores históricamente se caratularon como clase A, que eran los lineales, clase B, que eran los que trabajaban con dos ramas, clase C, que se utilizaba fundamentalmente para equipos de comunicaciones, y apareció recientemente clase D. Ya se utiliza en amplificadores de audio de marca. ¿En qué consiste básicamente? En tener transistores MOS que trabajan por conmutación. Uno dice, pero eso es una porquería. Bueno, después de esos transistores MOS, ¿por qué transistores MOS? Porque los transistores MOS tienen muy bajas pérdidas. Al tener muy bajas pérdidas significa muy poca caída sobre el transistor cuando está conduciendo, es decir, que disipa muy poca energía. Al disipar muy poca energía, la fuente de alimentación puede ser mucho más chica. Estamos hablando de rendimientos superiores al 90%. Así que toda la energía eléctrica que consumimos sale como audio en los parlantes. Luego de esa señal que sería pulsante, hay un hermoso filtro que se encarga de reconstituir la señal de audio. Ahora unos 6 o 7 años cambié mi viejo amplificador, que tenía más de 30 años ya, y que era un amplificador que había que levantarlo con las dos manos. Entonces me compré un amplificador nuevo. Entonces, en el momento en el cual lo levanto, lo saco de la caja y lo voy a poner en el rack, digo, me robaron, me estafaron. Está vacío. Está vacío. Bueno, no, tiene una potencia y una calidad espectacular. Bueno, se logró a través de trabajar todo con magnitudes digitales. Es decir que hasta en el mundo de la música, del audio, de buena calidad, con muy baja distorsión, se logró introducir los sistemas de conmutación. Tenemos entonces la señal original de audio, a la cual a través de la multiplicación por un tren de pulsos unitarios en amplitud,
tenemos una señal muestreada y luego lo que hacemos es, a través de un circuito de retención, que sería el capacitor, rellenar, entre comillas, el espacio entre muestras. Obviamente que esto es ficticio. Fíjense que con la imagen esta de la derecha, abajo, estamos tratando de reproducir la señal original. Uno puede decir, lo lamento, es lo que tenemos. Es muy poco ingenieril, pero es real. Bien, entonces después de eso, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el intervalo entre muestras tiene que ser el adecuado. También, adecuado significa muy poco ingenieril y hay que ver cómo salimos del brete de decir que es adecuado. El muestreo convierte el eje X en discreto. ¿Qué significa discreto? Que no es continuo. Mi voz es una magnitud continua. Si yo la muestreo, comienza a ser discreta. ¿Por qué? Porque entre muestra y muestra no hay nada. La cuantización significa llevar los valores muestreados a magnitud. Es decir, milivoltios, centígrados, hectopascales o lo que fuera. En la práctica se da como si fuera un redondeo. Vamos después a hablar un poquito del tema del redondeo, que es muy interesante como tema de discusión. Esto lo va a hacer un circuito que se llama conversor analógico digital. Entonces lo que hace el conversor analógico digital es la señal muestreada que teníamos anteriormente, muestreada y retenida, la vamos a llevar a magnitudes. Es decir, ahora van a ser cuentas. Entonces tendremos que la primera muestra vale 1F3. Dejó de ser un dibujito en el osciloscopio o en la pantalla de la computadora para que uno dice 1F3. La segunda muestra vale 2A5. Estamos llevando entonces la magnitud originalmente medida a bits. Una vez que lo tenemos en bits, le ponemos moñitos, florcitas o lo que fuera. Y no me tengo que olvidar de comprar flores, que mañana es el cumpleaños de mi mujer. Una vez la tenemos en formato digital, podemos hacer lo que quieran. Si ustedes recuerdan también la primera clase que habíamos hablado del analizador lógico, el tema era de la señal que nosotros queríamos al estudiar, llevarla a formato digital. Una vez que la tenemos en formato digital, la presentamos como queremos. A través de un dibujo, a través de una tabla, a través de un gráfico. Con lo cual, nosotros vamos a pasar del proceso de magnitud analógica. Primero hablamos de la digitalización y después de la cuantización. La digitalización es tomar muestras y después la cuantización es convertir esas muestras en representación de la magnitud que a mí me interesa. ¿Con qué velocidad y con qué resolución? Eso es otra historia. Ahí intervienen criterios ingenieriles. Entonces la cuantización convierte ahora la magnitud Y en discreta. Es decir, el muestreo convertía X en discreta, la cuantización convierte el eje Y en discreto. ¿Por qué? Porque la magnitud que ahora está cuantizada va a valer 1F3 o 1F4 o 1F2. No hay nada entre los dos. Eso es presentando. Caramba, qué romántico que me puse. Ha sido la flor y la cumpleaños. Claro. Se conectó todo. Claro. Y acá a la salida hay lugares que venden cosas de cuero. Hay que pensar. Hoy es el último día del mes, mañana ya se cobra, así que. Con lo cual, ya estamos entreviendo que, aparte de las muestras, y que entre las muestras no hay nada, entre el 1F3 y el 1F4 no hay nada. Si quiero más resolución, poder discriminar más finamente, tendré que poner más bits. Y más bits significa más plata.
Bien, entonces tenemos muestreo y cuantización. Con lo cual la señal analógica pasa a ser una señal muestreada, pero que representa simplemente una variación sin magnitud, y cuando hacemos la cuantización llevamos esa magnitud a bits. Y ahí ya estamos en el mundo digital, y ahí la podemos procesar. ¿Cómo? Por un filtrado digital, por un escalamiento, cambiar la escala, por un procesamiento a través de una ecuación matemática. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo puedo filtrar en forma digital con un Cortex M4 de la CIA, lo podemos hacer perfectamente, filtrar en formato digital la señal, y después con esa señal filtrada representarla en un gráfico, imprimirla, utilizarla para excitar un calefactor o lo que fuera. La otra posibilidad es la magnitud que estoy midiendo, entrarla en una ecuación y generar algo. Entrar en una ecuación significa aprovechar la capacidad de procesamiento digital de señales que tiene nuestro Cortex M4. Por ejemplo, hacer un control de un motor metiendo la ecuación del motor en el microcontrolador, midiendo la velocidad real, determinar cuál es la corriente que tengo que usar para meterla en esa ecuación y excitar el motor. ¿Eso debería un variador de velocidad? Sí, señor. Es una puesta en punto, pues un motor. Por eso, son ejemplos, digamos, que son fáciles de entender, pero lo puedo usar para las cosas que a ustedes se les ocurran. Y podemos disparar un montón de ideas. Síntesis de voz. Puedo usar esto para síntesis de voz. Por ejemplo, en el hospital italiano tienen un sistema de anuncio del paciente por síntesis de voz que es perfecto. Es decir, pero perfecto significa que uno no detecta, porque aparte es una voz cálida, es una voz masculina, ¿no? Que es más difícil de encontrar la forma de sintetizarlo, es una voz cálida que aún me sorprendo a mí, los apellidos que no son latinos los reproduce con exactitud. Bueno, ese es un buen caso de lo que es un procesamiento digital de señales. Entonces, ¿qué es el teorema de muestreo? Exactamente, tenemos que capturar la suficiente información sin pecar de ambiciosos, ni de derrochones. ¿Por qué? Porque derrochar significa usar bytes de la memoria del micro. Y si nosotros tenemos que imaginar un recurso escaso en un microcontrolador, hoy en día es la memoria de datos. Si memoria flash, tenemos megabytes hoy en día. Memoria de datos, tenemos kilobytes. A lo sumo, centenares de kilobytes, pero como caso fuera de lo habitual. Con lo cual tenemos que buscar algún criterio que nos permita obtener la cantidad justa de datos sin pecar de excesivos. Con lo cual tenemos que juntar la información adecuada para que podamos reconstituir la señal analógica si fuera necesario. Entonces tampoco tomar una muestra cada 3 horas, porque si tomamos una muestra cada 3 horas, para los fenómenos cotidianos no vamos a poder reproducir la señal original. ¿Alguna pregunta?